Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. A fines del siglo XIX, más de una decena de grupos musicales obreros animaban veladas, paseos y actos políticos en el Gran Valparaíso. Lejos de los grandes teatros y de la música institucional, estos trabajadores tenían sus propias formas de hacer música, organizándose en academias, centros barriales y sociedades gremiales. Estas prácticas musicales eran una forma de participación social y política. A través de repertorios, cancioneros y redes de gremios se tejieron formas de resistencia, pertenencia y construcción de identidad en un puerto cosmopolita como Valparaíso. Exploramos esta historia junto a Ailín Carmi, sociomusicóloga e investigadora responsable del proyecto Canción Obrera. Bienvenida Ailín, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Habíamos conversado hace años, siempre temas vinculados a nuestra historia de la música, así que un placer que nos volvamos a encontrar para conversar el día de hoy sobre este proyecto que se llama Canción Obrera. Hola Rocío, muchas gracias por invitarme y estoy muy contenta de volver a tu programa. Ailín, bueno, cuéntanos en todo este tiempo para irnos poniendo al día. Tú has trabajado en una serie de recopilaciones que tienen que ver con cancioneros, voy a decir populares, pero que tienen que ver con Valparaíso, ahora Canción Obrera. Cuéntanos de tu background, cómo ha ido derivando tu experiencia y tu perfil profesional, en específico, investigar estos temas. ¿Qué es lo que te ha atraído para enfocarte en ello? Ya, pues yo he ido trabajando sobre las músicas populares. En principio empecé a trabajar sobre músicas populares en general y luego me empecé a abocar las músicas de Valparaíso, pero no solamente la música, sino en los músicos, pensando en los músicos también como agentes importantes de las transformaciones sociales, músicos como trabajadores. Particularmente me puse a trabajar a partir de documentos de archivo que encontré de la Sociedad Musical de Socorros Mutuos de Valparaíso, que data de fines del siglo XIX, y a partir de ahí se forma el primer sindicato de músicos de Valparaíso, en el año 31. Entonces, a partir de esos documentos, que son actas manuscritas, así de estos libros grandotes de actas escritas así con todas las reuniones, a las horas que se encontraban, quiénes asistían, las discusiones que tenían, y a partir de eso desarrollé mi tesis de doctorado, que después publiqué como libro que se llama Música y Trabajo, organizaciones gremiales de músicos en Chile. Una especie de historia de la música en Chile, pero a partir de la perspectiva del trabajo y de la perspectiva de estos músicos trabajadores. Y luego empecé a trabajar a partir de esa misma mirada, pero ya viendo cómo estos músicos aportaban y colaboraban con otros trabajadores, con trabajadores de tipógrafos, costureras, zapateros, obreros en general, cómo estos músicos, por ejemplo, le enseñaban música a las familias de estos trabajadores o a estos mismos trabajadores en sus gremios cuando formaban escuelas, por ejemplo, escuelas nocturnas, escuelas o academias, ¿no? Que es lo que se conoce como la sociabilidad obrera, como el espacio libre, el tiempo libre de trabajo. Muchas veces se generaban estos encuentros en torno a la música, la cultura, entendido, ¿cierto?, como espacios de sociabilidad, pero también como espacios educativos y de politización. Entonces, a partir de ahí es que empecé a trabajar en este proyecto que le llamé finalmente Canción Obrera, que es un proyecto Fondesit de iniciación que empecé el año 2022 y que se tradujo en este sitio web que se llama cancionobrera.cl en un podcast de 4 episodios que tiene el mismo nombre, Canción Obrera, y que grabamos también 8 canciones con músicos
de ahora, ¿no? A músicos contemporáneos, recopilamos estas canciones antiguas de principios del siglo XX, canciones que no se conocían, que se conocían las puras letras o se conocía más o menos cómo eran, pero no se habían podido escuchar. Entonces, con este proyecto pudimos hacer algunas grabaciones. Bueno, y ahí surge, yo aprovecho de decirles, ¿no? Pueden revisarlo ya entrando a cancionobrera.cl, ahí hay de todo. Como recién me estaba explicando Ailín un poco antes de iniciar esta conversación, hay un espacio que dice recursos y ahí uno puede encontrar de todo. Hay muchas fotos que a mí me impactaron. ¿Cómo fue este proceso de ir recopilando esto? Yo me quedo asombrada primero con la investigación anterior de los gremios de músicos. Yo no sé si todavía existe, si los músicos están agrupados como en algún gremio, lo máximo que conozco es la SCD. Y de ahí además llevarlo a otras esferas, porque finalmente la música es parte del ocio, siempre se dice que es un lenguaje universal, está en todo la música finalmente. Y descubren estos trabajadores que hacían su propia música. Y tú planteas unas preguntas que yo quisiera volver a planteártelas a ti, que es primero volver a situarnos en la época, de qué época estamos hablando, cómo hacían música, con qué, dónde, con qué motivo, por ejemplo. Estamos hablando de la época de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, más bien 1880, 1930, 1940, por ahí, ¿no? Ese sería como el rango de tiempo. ¿Qué música hacían? Mira, fue una sorpresa, la verdad. Yo pensaba que iba a encontrar más que nada canciones tipo himnos políticos, ¿no? Como canciones militantes, tipo La Internacional, ese tipo de cosas, que es lo que más aparece en la bibliografía. Cuando uno lee, por ejemplo, los libros de historia del movimiento obrero, aparecen más que nada ese tipo de repertorios. Pero me encontré con una diversidad maravillosa de música, de repertorios. O sea, había, por ejemplo, cuando los trabajadores se juntaban y hacían una velada, por ejemplo, una velada obrera para juntar plata, para ayudar a alguien, o simplemente no para que viniera algún político, qué sé yo, algún obrero ilustrado a hacer aquí un discurso, qué sé yo. Había de todo, habían espectáculos de, como una especie de variedades, ¿no? Había la señorita que tocaba piano y que tocaba músicas, lo que ahora le llamamos músicas doctas, ¿no? Músicas de tradición escrita. Tocaban, había algún grupo de niños que cantaba algún himno o hacían algún tipo de número de recitación de poesía. También tocaban grupos de estudiantinas, que eran estos conjuntos de guitarras, mandolinas, de hartos instrumentos de cuerda. Habían bandas de bronce, ¿no? Que tocaban hartos himnos, marchas, pero también tocaban mucha música clásica, ¿no? Como tipo cosas de Mozart, cosas de ese tipo. Entonces eran repertorios súper variados y harta ópera, harto tango, ¡Wow! harto foxtrot, harta música popular de lo que estaba de moda en la época. Entonces eran cosas súper variadas y muchas eran las canciones populares de amor de la época y en otros casos, cuando eran ocasiones o gremios más combativos, digamos, ahí sí aparecían esos himnos militantes, esos himnos políticos, y en muchos casos eran canciones que les cambiaban las letras. Y eso también Wow. fue un hallazgo súper bonito del proyecto, en que encontramos muchos cambios de letras, que es lo que se conoce como la contrafacta, que es este Ah. recurso de tener una melodía antigua, anterior, y ponerle una letra nueva. Entonces, por ejemplo, hay el himno nacional, pero con otra letra, con letras anarquistas, letras revolucionarias, ¿no? En que se subvierte el significado, se subvierte esta noción nacionalista, se transforma en una cuestión internacionalista, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Qué increíble, nunca me lo hubiera imaginado que hubiera así como ópera y todos estos ritmos que estaban de moda para la época. Siempre pensaba como cosas, no sé, en contra de los empleadores, pensé que cantaban exclusivamente eso. ¿Cómo, esta música, cómo se resguarda? ¿Cómo diste con ella? Está, bueno, antes nos hablaba, ¿no? Que había cosas manuscritas respecto a la historia de ciertos gremios,
Pero la música, ¿es posible? ¿Hay archivos sonoros, por ejemplo, o son más bien partituras, cuadernos? ¿Cómo fue ese trabajo de ir buscando estas pistas para reconstruir este proyecto que hoy se llama Canción Obrera? Mira, o sea, de que hay partituras, las hay, pero en general estas partituras corresponden a las músicas populares y las músicas que se publicaban en las editoriales, ¿sí? O sea, como con un fin más comercial, y de hecho, por ejemplo, la Biblioteca Nacional tiene en su sección digital, tiene muchas digitalizaciones de partituras de guitarristas, de compositores chilenos de esa época. Sin embargo, lo que nosotros trabajamos más fue encontrar en la prensa de la época, en los diarios, las citaciones a los eventos. Por ejemplo, el gremio de costureras cita su fiesta de aniversario y se va a compartir el siguiente programa. Y ahí se detallaba qué era lo que se iba a tocar o lo que se tocó, cuando ya era una noticia de lo que ocurrió ayer. Entonces, eso fue lo que hicimos, fue entrar en la prensa de la época y transcribir todas las noticias donde había habido una velada obrera, un aniversario, una fiesta, un concierto, un paseo, todo ese tipo de cosas. Entonces eso lo encontramos en la prensa como en el diario, digamos, en el diario La Estrella, en el diario El Mercurio, la prensa obrera, eh, y también muchas fotos, esas fotos de las que tú te sorprendes, las sacamos muchas de la revista Sucesos, por ejemplo, o de otras revistas de la época en las que se advierte, uno ve las fotos del gremio completo y se ve por ahí un instrumento musical, se ve por ahí una mandolina o una guitarra o unos Trompetas, visto bronces, yo, sí. trompetas. Entonces ahí uno dice, ah, o sea, fueron a este paseo, aunque la noticia no lo dice, en la imagen lo dice. Entonces ahí nos fuimos como en el fondo llenando, poniendo las piezas del puzzle como todo lo que, como poniendo en orden estas piezas. Y creo que aquí lo que pasa es que como aquí estas músicas, esta es una práctica musical obrera. Entonces, que es una práctica cotidiana, una práctica que se hacía, digamos, sin pretensión de ser profesional, sin pretensión, ¿cierto?, de quedar como en los anales de la historia, ¿no? Como diríamos un concierto en el Teatro Municipal. Claro, va la prensa y la cubre y aparece, ¿no? Pero esto eran cosas que se hacían todas las semanas, eh, con músicos aficionados, que eran obreros, trabajadores, niños, niñas, jóvenes. Entonces, no tenía una pretensión profesionalizante, ni una pretensión de generar así como una noticia de que nosotros estamos en este concierto. Entonces, por eso también ha sido difícil encontrar, seguir ese rastro, porque tiene esta cosa de la cotidianidad, sí, este perfil como efímero, ¿no? De que es un evento que se hizo y se hizo y se fue, pues, y quedó ahí. Entonces hay que reconstruir ese trazo a través de las fotos, de lo que dice el programa de la citación, o incluso también en las actas de, por ejemplo, de las sociedades costureras. También dicen, por ejemplo, vamos a invitar a la Orfeón a que venga a tocar a nuestro aniversario y les vamos a pedir que toquen el himno nacional y que toquen tal marcha y tal y tal. Entonces ahí hay que ir llenando todas las piezas que faltan, pero ha sido súper interesante y desafiante también el trabajo de ir encontrando ahí, poniendo como en orden todo ese pool. Y además nos vamos a lo específico que es en Valparaíso. Y ahí te quería preguntar, ¿hay como lugares icónicos donde ellos se hayan juntado a tocar o dependía de, como tú decías, bueno, se hacían como eventos de acuerdo a la ocasión? Sí, hay hartos lugares icónicos y lugares, por ejemplo, el parque, lo que vivía es el Parque Italia, era súper importante porque ahí tocaba el Orfeón, por ejemplo, el Orfeón Municipal tocaba en ese lugar, aunque el Orfeón no era de ningún gremio, ¿no? Era un Orfeón municipal que los gremios medio que lo contrataban o le pedían que fueran a tocar a sus eventos, pero en ese parque tocaban ellos. Entonces la gente sabía que ahí podían ir a escuchar música. Recordemos que es una época
en que no había Spotify, nada, o sea, no había, era súper, no había como un lugar, Ujú. o sea, si bien existían aparatos para escuchar música en tu casa, era algo caro, ¿no? Algo exclusivo, entonces la gente de los sectores populares no tenía eso, y tenía que ir a dónde estaban tocando. Entonces, aquí donde tocaba el Orfeo en el Parque Italia, se sabía que todos los domingos ellos tocaban ahí, entonces, bueno, vamos y vamos a caminar, a pasear, a escuchar, a bailar, ¿no? También había lugares donde en los gremios mismos, habían algunos gremios que tenían obviamente más recursos que otros y tenían su salón social. Y en ese salón social hacían sus fiestas, sus veladas, sus conferencias, y a veces el mismo salón se lo prestaban entre varios, porque no todos los gremios tenían ese salón. Entonces, por ejemplo, tenemos el salón del Club Santiago Wanderer, que le prestaba el salón a otros y ahí tenían en piano. Entonces ahí se compartían y se prestaban en el fondo estos espacios. También los teatros eran lugares importantes para ir a ver música en vivo, tanto como, o sea, ir a escuchar música en vivo, tanto como en el cine, que tocaban con música en vivo, o en los actos, a veces se ocupaban algunos teatros, el Teatro Odeón, que está en Playa Ancha, todavía resistiendo, se ocupaba harto para las conferencias, para los conciertos de este tipo de eventos. Que me encanta, ¿eh? Todo eso. Bueno, yo creo que hoy día sigue una vida cultural efervescente, pero no sé, no, como que ya uno se ha vuelto más robot y solo trabajo y como que no hay espacio para la camaradería como pudiera hacer todos estos eventos que tenían que ver con la música. Hay otra pregunta que ustedes se hacen aquí que está planteada en la página web, que es ¿para qué se juntan a tocar música y toda esta preparación que a mí me suena, aunque hayan sido sus trabajos oficiales otros, muy profesional de todas formas? Sí, aquí encontramos varias respuestas a este paradigma. O sea, era para varias cosas. Por una parte, entretenerse, ¿no? Pasarlo bien, ir a compartir, a conocer, básicamente distenderse, ¿no? O sea, hay que pensar también que es una época en la que está súper fuerte, ¿no? Esto que se conoció como la cuestión obrera, que es problemas de hacinamiento, ¿cierto? De crisis social muy importante. Entonces, en este momento en que hay muchas personas buscando trabajo, que viven en condiciones bien complicadas, la música, por supuesto, era un espacio también de distensión, de un espacio de olvidarse un poco, ¿no? De tener un momento agradable. Por otro lado, también es una época de consolidación de ideas revolucionarias, por ejemplo, del socialismo, el anarquismo, el comunismo, son momentos en que esas ideas empiezan a tomar fuerza en Chile y empiezan a politizar el movimiento obrero, que también en ese momento, justo que en esta crisis de la cuestión obrera, con la crisis social y económica, empieza a tomar mucha fuerza. Entonces, la música también aquí cumplía un rol. También se hacía música para educar, para transmitir ideas, para politizar, ¿cierto? Para politizar a ciertas personas, ciertos gremios y transmitir ideas. O sea, por ejemplo, tenemos canciones súper bonitas, ¿no? En las que se habla de transformaciones sociales, de transformaciones, de búsquedas, ¿no? De cambios. Por ejemplo, tenemos una que se llama La canción femenina, que hace un llamado a la libertad de las mujeres, ¿cierto? En un momento de auge del movimiento feminista y anticlerical, y se hace con una música de una ópera, de la ópera Norma. Entonces, ahí también tenemos, ¿cierto? Esta mixtura, ¿no? De canciones como que son con letras hechas para una causa muy concreta y con músicas anteriores, que era lo que hablábamos antes, ¿cierto? De la contrafact. Tenemos también, por ejemplo, una que se llama Canto de los Arrendatarios, que se hace con la letra
con la melodía del Cielito Lindo. El Cielito Lindo, ¿cierto? Que todavía es súper conocida, súper popular, súper pegajosa, y se le cambió la letra varias veces, y una, por ejemplo, fue el canto de los arrendatarios para dar a conocer las luchas y las demandas de los arrendatarios, ¿cierto? A comienzos del siglo XX, que se generaron huelgas súper importantes de arrendatarios que optaron por no pagar sus arriendos con estas alzas como desproporcionadas de los arriendos que se generaron, y que concluyeron en grandes huelgas a comienzos de los años 20. Entonces ese tipo de cosas, por ejemplo, eran interesantes. Y por otro lado, canciones, también se hacía música para protestar, ya directamente, o para, que es lo que ahora conocemos, ¿cierto? Como la canción protesta o la canción política, ¿no? Que canciones que demandaban, denunciaban algo, ¿no? Y que hoy nos sirven como fuente histórica también, para conocer esos problemas que de otros modos no quedaron tan escritos. Entonces, por ejemplo, hay una canción que hoy día es bastante conocida porque la grabó Quilapayún y la canta todavía Quilapayún, pero es una canción de 1908 que se llama La Pampa, Canto a la Pampa, que canta Quilapayún hoy día, y que la escriben Francisco Pessoa, que era un poeta, escritor bien importante en esa época, y que cuando ocurre la matanza del 21 de diciembre de 1907 de los obreros y sus familias en Iquique, que es lo que se conoce como la matanza de Santa María de Iquique, Claro. Él escribe, ¿cierto?, esta letra que se conoce como Canto de Venganza, o La Pampa, o Canto a la Pampa, en denuncia de ese acontecimiento. Y es una letra muy, muy dura, ¿no? Se habla de la Pampa como una tierra maldita, una tierra infértil, digamos, pero que es una tierra triste, ¿no? De pura masacre, y habla incluso como de una venganza a quienes ejecutaron este acto tan cruel. Y esa canción se hace también con otra melodía, que es una canción de amor, que se llama La Ausencia, que era una habanera que grabó Violeta Parra también en los años 60, si no me equivoco. Entonces esta canción es una canción que trascendió, ¿no? Pero es de 1908, ¿sí? Entonces también tenemos ahí el para qué, para entretenerse, para pasarlo bien, para politizar, para Ujú. transmitir ideas, pero también para denunciar actos injustos. Qué increíble esto que nos decías y lo que nos cuentas de cómo a través de la música uno puede ir rastreando estos grandes temas sociales, en este caso históricos. También es un ámbito donde podemos buscar nuestra historia, que a veces pensamos que la música, bueno, sobre todo hoy día, siempre tiene que ver con los tiempos, pero si pensamos en los ritmos que han aparecido últimamente, no sé, no nos cuentan mucho de estos grandes anhelos que tenemos como sociedad. Quería preguntarte o pedirte que nos comentes, me imagino que como en toda área habrá habido personajes destacados o ciertos grupos de trabajadores que se dan a conocer más, o alguien que lideraba, o alguien que era un músico fenomenal. ¿Descubrieron personas así en esta investigación? Sí, descubrimos, bueno, canciones que no conocíamos, que no teníamos idea que existían, y que, por ejemplo, no sé, eso de la canción femenina me parece sensacional. O sea, como uno dice, el feminismo es como súper de ahora, pero bueno, vemos también ahí, claro, es otro feminismo, pero ya existen demandas por la libertad de las mujeres a principios del siglo XX, y está retratado en canciones. Eso me parece súper bonito. Como gremios, quizás no gremio tan organizado, pero sí, o sea, sin un nombre, digamos, yo diría que los anarquistas fueron súper destacados por su práctica musical. Hicieron muchas canciones y editaron cancioneros populares, que son estos libritos chiquititos como tamaño bolsillo, donde se incluyen las letras de las canciones, y que en el fondo tienen ese tamaño chiquitito para poderlo transportar, para llevártelo en el bolsillo y tener tu canción ahí lista para cuando se necesite cantar. Entonces creo que los anarquistas fueron
súper importantes y tuvieron una práctica musical súper, como mucha práctica de fondo de editar estos cancioneros, de hacer canciones y de generar también mucha actividad de sociabilidad. Perdona, Aileen, esos cancioneros, así esos libritos de bolsillo, me imagino cuando uno va a la iglesia y Sí, también hay de esos, tal cual, de sí. esos cancioneros. ¿Existen todavía? Existen todavía, hay muchos que están en la Biblioteca Nacional y en el Archivo Bello de la Universidad de Chile. Afortunadamente hay varios y que algunos se han digitalizado también incluso, entonces uno puede googlear y te aparecen en PDF Maravilloso. así para visualizar, sí. Y hay muchos también que están en archivos de otros países, como en Alemania, en el Archivo Iberoamericano de Berlín. Yo tuve la fortuna de ir para allá y verlos, así poder tocarlos. Claro, son bien pequeñitos, son muchos y que hablan de muchos temas. O sea, hay canciones súper populares de amor, románticas, canciones divertidas, medias picarescas, de todo. Y también están estos cancioneros más políticos que creo que muchos de ellos tienen esta producción desde los gremios anarquistas o los gremios más revolucionarios. Y por otro lado, como otro personaje destacado, Francisco Ujú. Pessoa es muy destacado, que era periodista, él escribía los diarios, escribía poemas, y creo que hay un hallazgo interesante ha sido de que a él se le ha considerado como un poeta, un escritor. Sin embargo, si uno ve la cantidad de canciones que escribió, si bien todas a partir de melodías anteriores, yo diría que no era un poeta, era músico, era un cantautor, o sea, hizo muchas canciones, o sea, aparte de esta de La Pampa que hablábamos recién, hizo muchísimas más y en el fondo esta estrategia de recurrir a una melodía anterior y ponerle letra, tampoco no es porque no sepas hacer una canción, sino que tienes la habilidad de saber qué melodía ponerle, cómo hacer calzar esta letra nueva en el ritmo de la melodía anterior, en la entonación de la melodía anterior. Eso también es una habilidad. Y creo que eso es algo que ha sido pasado por alto y a él se le ha considerado como poeta y que en el fondo recurría a la contrafacta porque no sabía hacer música. Y yo creo que no es así, que él era músico y sabía hacer eso, ¿no? Esa era su manera de componer. Y además también hay por ahí algunas nociones de que él también acompañó a Recabarren haciendo música para su teatro, entonces creo que ahí hay mucho que seguir investigando para conocer más la figura de Francisco Pessoa. Y otro personaje interesante, que tal vez no es tan de los gremios, pero que eh, sí fue importante, es Osmán Pérez Freire. Osmán Pérez Freire es un músico chileno, pero que vivió mucho tiempo en Argentina y en España, entonces medio que se nos olvida que era un músico de nuestro país, pero él compuso muchísimas canciones que fueron tocadas en estos eventos. Y entre ellas escribió una canción que se llama Canción al Trabajo, que yo no la conocía y tratamos aquí de hacerle también una grabación, de ponerle sonido a esa música, porque está la partitura, está la letra, entonces fue interesante encontrarlo. Y otro personaje es Efraín Arévalo López, que él aquí es como, creo que es como el personaje que aúna todo este proyecto, porque él fue músico, fue guitarrista, hacía clases de guitarra, de todos los instrumentos de cuerda pulsada, editaba cancioneros, o sea, hacía como la selección de las canciones para un cancionero, pero también él participaba, como él era futbolista de corazón, participaba en el Club Santiago Wanderers. Y de hecho, él es el que compone el himno del club, Las que hacía todavía se todas. canta. Las hacía todas, 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 y él participó activamente en las veladas obreras también. Tocaba, llevaba sus grupos. Entonces, ahí es un personaje que ilustra muy bien esa sociabilidad como de ser socio, de ser un músico profesional, que era socio de la Sociedad Musical de Socorros Mutuos de Valparaíso, fue presidente
por varios años, pero también compone el himno de Santiago Wanderer, también va a tocar y lleva a su estudiantina, a sus grupos, a las veladas obreras. Entonces es como un personaje que nos da cuenta de esta vida social, musical, obrera de la época. Ailín, ¿y encontraron tal vez alguna mujer por ahí? No sé, porque debe haber habido muchas, pero de ahí a que se tenga registro. Había muchas mujeres, sobre todo pianistas y declamadoras de poesía, más que nada niñas, que se llamaban, o sea, que les decía la señorita algo, como por su apellido, ¿no? Entonces, ha sido súper difícil encontrarlas, como hacer como dar cuenta de sus perfiles, porque se mencionan, por ejemplo, la señorita Amalia Pérez eh, tocará en el piano tal cosa. Y ha sido súper difícil dar con ellas, ¿no? Como dar de manera más precisa sus perfiles más completos, pero al ver los programas de las veladas se ve que eran súper mixtos, o sea, las mujeres estaban ahí tocando, cantando, habían coros de mujeres. Una de las mujeres es Carolina Zúñiga, que fue profesora de canto y era activista también por la educación musical de coros en Chile y por la educación de mujeres. Ella fue una de las chilenas que fue al primer congreso feminista en Buenos Aires en 1910. Pero ella no la vemos participando en gremios, no porque ella no quisiera, sino que porque muchos de estos gremios no aceptaban todavía mujeres, los gremios de músicos, por ejemplo. Pero gremios de mujeres están la Sociedad de Socorros Mutuos, Unión y Fraternidad de Obreras de Valparaíso, que es un gremio de mujeres obreras, costureras, que era compuesto por costureras y telegrafistas en general, solamente por mujeres. Y ese gremio hacía muchas actividades de sociabilidad e incluso organizaron también su propia estudiantina, como estos grupos de guitarras y de Ajá. cuerdas. Pero claro, es evidente que ha sido es mucho más, eh, los hombres aparecen al tiro en la bibliografía, en la prensa, y las mujeres es súper difícil encontrarlas y trazar sus perfiles, sus biografías, porque claro, es una época de un machismo que queda Sí. impregnado en la prensa, en los documentos, en las fuentes, entonces hay que tratar de leer eso como de una manera, como entre líneas, para poder ir Ujú. encontrando a más mujeres y darles el espacio que corresponde también en la bibliografía. Me encanta todo este mundo que nos has abierto hoy de todo lo que ocurría hace 100 años ahí en Valparaíso con todo este grupo de personas. ¿Qué se viene para el futuro, para después? Hay de repente, no sé si están pensando ampliarlo a Santiago, a otras ciudades. Después de este tremendo trabajo de investigación, ¿cuáles son las proyecciones? Ya, qué buena pregunta. Gracias por tu pregunta, porque justamente este proyecto tuvo formalmente su fin en abril de este año, del 25, porque era un proyecto Fondex, perdón, en marzo de este 25. Y ahora comencé con otro proyecto, pero que también viene un poco de ¿no? Como tomando algunos de los hallazgos que encontré acá, no necesariamente llevándolo a otra ciudad, pero sí destacando otro tipo de fuentes y de materiales que son los cancioneros obreros, los cancioneros populares y los cancioneros obreros. Entonces, ahora en abril comencé con otro proyecto, que también es un proyecto Fondesit, que se llama Cancioneros Populares, para poder pensar en las prácticas, en cómo estos cancioneros facilitaron las prácticas musicales, el aprendizaje y la práctica musical colectiva. Y aquí no estoy pensando exclusivamente en esta época antigua, sino que desde ahí hasta ahora, ¿no? Como de una manera más amplia en términos temporales, intentando hacer una historia social de los cancioneros en Chile. Y ahí ya no solamente abocado en Valparaíso, sino que en general en Chile, pero también ahí tomando algunos casos de países cercanos como Argentina o Perú, en los que llegaron muchos de esos cancioneros a Chile también, y los cancioneros que funcionaron durante, por ejemplo, la dictadura en Chile, como la bicicleta, que fueron espacios de difusión de ciertas músicas en momentos en que no se podían, ¿cierto?, difundir. Y por otro lado,
los cancioneros que se han hecho, que se producen actualmente, que ya tienen un formato más digital, ¿cierto? En PDF o por sitios web, para también potenciar la práctica musical colectiva, como los coros o los grupos de guitarra o el guitarreo, ¿no? El guitarreo como pensando también en esto de la música cotidiana, la música aficionada, y cómo eso nos habla de una vida musical mucho más activa Sí. y mucho más presente de lo que pensamos cuando pensamos solamente a nivel artistas profesionales consolidados. Sí, o sea, tenemos una base de música cotidiana, una práctica musical cotidiana que trasciende también el tiempo, que creo que eso es algo interesante de abordar y que lo voy a abordar a partir de los cancioneros. Qué lindo, además, se me hace como, más allá de toda la historia, por supuesto que es lo más importante, es como un objeto bello de rescatar por toda esta historia que tiene. Aylin, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por llevarnos a este viaje en el tiempo y en el espacio también, y yo ya me imaginaba ahí en alguna de estas veladas escuchando música, deben haber sido muy entretenidas por lo demás. Así que muchas gracias por compartir con nosotros aquí en La Hora del Museo. Muchas gracias, Rocío, te pasaste. Nada más quería dejar invitados e invitadas a los auditores y las auditoras a meterse a la página cancionobrera.cl, porque ahí van a encontrar un montón de cosas, de recursos, de fotos, de grabaciones, y a escuchar. Nosotros hicimos un pequeño podcast de 4 capítulos también, que también están en la misma página. Y por último, a seguirnos en la cuenta de Instagram, que es @proyectocancioneros, para que ahí puedan también conocer de este proyecto nuevo que estaba contando. Gracias, Rocío, te pasaste. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.